Bueno, mis amados hermanos, el domingo pasado estábamos estudiando Segunda de Crónicas 7:14, y el cual nos decía: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, habíamos dicho que la palabra sí era una construcción que significa una condición, una condición. En este caso era: si te humillas, si oras, si me buscas. Y quiero dejarlo ahí un poquito, porque si nosotros leemos Segunda de Crónicas 7:14, el Señor nos está diciendo: si oras, si te humillas, si me buscas, ¿qué hará el Señor? Terminando el 7:14, Él dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién no quiere que el Señor le escuche? Creo que todos queremos que el Señor escuche nuestras peticiones. ¿Quién no quiere que perdone mis pecados? Todos queremos que el Señor perdone nuestros pecados. ¿Quién no quiere que sane, en este caso, nuestro hogar de tantos conflictos y tantas dificultades y tanta crisis que vive hoy los hogares? Eso es lo que el Señor quiere. Pero ¿cuál es la condición? Es que usted tiene que orar. Usted tiene que buscar su rostro. Usted se tiene que convertir de sus malos caminos para que Él nos escuche. Entonces terminamos estudiando las dos primeras: si te humillas y oras. Hoy veremos las dos siguientes: si me buscas, si abandonas tu mala conducta. Miremos entonces esta tercera condición: si mi pueblo me busca. Si mi pueblo me busca. Hermanos, permítanme ponerles un ejemplo. Cuando a usted se le pierde algo de valor, ¿cuál es su reacción? Si usted pierde algo de valor, ¿cuál es su reacción? Creo que todos moveremos cielo y tierra para encontrar esas cosas de valor. Ahora, si esta es nuestra reacción ante un objeto de valor, ¿no es mejor esforzarnos sin descansar para encontrar al creador perfecto de las familias, o sea, Dios? Pero no es buscarlo a Él para que llenen nuestras manos de comida, de lujos y de comodidades. Dios quiere en sí que lo busquemos para conocerle cada día más. Cada día más. Y al buscarlo y conocerle, encontraremos a nuestro Jehová. A Jehová Jireh, al Dios que provee. Aprendemos que Él es nuestro Jehová Rafa, el Señor que sana. Aprendemos que Él es Jehová Shalom, o sea, el Dios de nuestra paz. Aprendemos más y más de su misericordia. Aprendemos más y más de su fidelidad. Aprendemos más y más de su amor. Aprendemos más y más de su bondad. Todos estos son los regalos maravillosos para nuestros hogares. Pero si cumplimos con las condiciones de ¿quién? De nuestro amado Padre. Entonces, buscar su rostro nos permitirá descansar en la seguridad de que Él proveerá para nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Tendremos entonces la seguridad de que el Señor nos dará su paz que sobrepasa todo entendimiento. Buscar su rostro nos permitirá experimentar todos y cada uno de sus atributos. Buscarlo
nos permitirá experimentar su gracia, la cual tanto necesitamos, y sobre todo aprendemos que es el Dios de nuestra familia. Él es el Dios de nuestra familia, no es el Dios de nuestro carro, de nuestra casa, ni de nuestra prosperidad. Esa es la tercera condición. Pero veamos la cuarta condición. ¿Qué dice Dios? Abandonar nuestra mala conducta. Póngale cuidado a esto. Abandonar nuestra mala conducta. La conducta se refiere a la manera con que los hombres se comportan en sus vidas y acciones. La conducta se refiere al estilo de vida de cada persona. Dios le dice a su iglesia: si abandonas tu mala conducta, Dios nos está diciendo hoy, si abandonamos nuestra mala conducta, Él está hablando a la iglesia, a sus escogidos, y es una realidad. Aún en las iglesias se ve el pecado, aún en las iglesias vemos el pecado de murmuración, el hablar más de los líderes de la iglesia, pecado de egoísmo, donde cada quien busca su beneficio personal. También vemos en las iglesias pecados sexuales, en una sociedad donde se tolera abiertamente las familias no aprobadas por Dios, familias que andan en fornicación, en adulterio, homosexualidad, lesbianismo y muchas otras cosas más. Y reflexionemos por un momento. Preguntémonos, como padres, pregúntese usted hoy, como padre, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué conductas pecaminosas debemos abandonar a fin de expresar un verdadero arrepentimiento? Debemos entonces de reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Que como padres nos hemos equivocado. Como padre nos hemos equivocado. Que no hemos puesto cuidado a lo que su palabra nos ha dicho. Así que debemos obedecer lo que nos dice el Señor en su palabra y producir frutos que realmente demuestren arrepentimiento. Y así vamos a ver, mis hermanos, hogares deleitosos en el Señor, hogares felices, de comprensión, de amor. Entonces estamos llamados a abandonar toda conducta pecaminosa y a adoptar el estilo de vida de la santidad de Dios. Hoy nos hablábamos de la santidad, y que cada día nosotros debemos de santificarnos cada día a través de ¿qué? De su palabra, y que el Espíritu nos ayude a comprender, a iluminarnos su palabra para irnos santificando. Examinémonos diariamente nuestro corazón, pidamos perdón a Dios y esforcémonos por cambiar nuestra manera de vivir, a fin de parecernos más y más a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy, mis hermanos, es imperativo, pero muy imperativo, que se reemplace el cáncer del pecado en nuestras familias por la palabra de Dios. La palabra de Dios que trae sanidad y que trae medicina. Así las familias serán grandemente bendecidas. Hermanos, un matrimonio estropeado proyecta un evangelio estropeado. Un marido sin amor y egoísta declara una fe sin amor. Una esposa no sumisa representa la falsedad de una iglesia sin ley, sin obediencia. Un hijo rebelde refleja ser un hijo rebelde de Dios, y su padre viene a ser otro. Ya sabemos que. Así que las familias e iglesias son más saludables cuando se prosperan según las Sagradas Escrituras. Además, el mundo es bendecido cuando los padres de familia
asumen su posición de pastor, pero pastor en la familia, así como es el papel de la iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. El pastor viene a ser, el esposo en la familia viene a ser ese pastor, esa iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así que la familia bíblica es una salvaguarda bíblica del evangelio, un campo bendecido y fértil para la evangelización. Entonces, hermanos, aquí acabamos el estudio de Segunda de Crónicas 7:14. Pero espero, mis hermanos, que sigamos reflexionando sobre esta cita, ya que nos ayuda mucho para ver unas familias conforme al corazón de Dios. Ahora quiero, mis hermanos, que nos introduzcamos a este tema tan importante en el día de hoy. Y quiero hablarles sobre la disciplina de los padres hacia los hijos. La disciplina de los padres hacia los hijos. Pero antes, mis hermanos, quiero que reflexionemos en esto. El tema de padres e hijos es muy, pero muy para nosotros, para nuestros hijos, de gran importancia. ¿Por qué? Porque es que este tema nos concierne a todos y se aplica a todos, tanto al padre como a la madre, como a los hijos. Por ejemplo, he oído de algunos que creen que el tema de las esposas y esposos no tiene nada que ver con ellos, porque no son casados o son madres solteras. Hermanos, y esto es lamentable. Muchas dicen, no, pero es que yo no soy casado, yo no soy casada, entonces el tema de los padres e hijos a mí no me incumbe para nada. Y de pronto no vienen a escuchar esos temas tan importantes, y le voy a decir por qué sí le sirve a solteros y a solteras. Estés casado o no, sean padres o no, los cristianos deberían estar interesados en los principios de la verdad. Si no eres casado, quizás tenga un amigo casado que está pasando por problemas en su vida matrimonial. Y si dices que no, si dices que eres cristiano, usted debe ser capaz de ayudar a tal persona. Y para ello debe saber cómo ayudar. Y solo puede ayudar entendiendo las enseñanzas de las Escrituras. Y esto, mis hermanos, no tiene ninguna excusa. No sea egoísta. Para los solteros, para las solteras. A usted se le puede presentar un familiar, un vecino, con problemas ¿de qué? Matrimoniales. Pero la pregunta es, ¿usted está preparado para ayudarle a esa persona? A través de lo que estamos viendo, usted se puede empapar mucho de las Escrituras y poder ayudar bíblicamente a esas maravillosas personas que vienen a ti. Hermanos, se debería sentir simpatía y compasión por los padres de hoy, ya que viven en este mundo difícil, en un desorden total. Así que es deber, entienda esto, y asunto nuestro, ayudarles y auxiliarlos. Los requerimientos bíblicos no están dirigidos a personas individuales, sino son para todos nosotros. Así que todos nosotros deberíamos estar interesados en comprender la verdad divina y observar cómo Dios, en su infinita bondad, sabiduría e infinita condescendencia, nos encuentra en las diferentes dificultades, situaciones que atravesamos en el transitar de este mundo. No solamente nosotros, sino las personas también que nos rodean. Así que nosotros debemos de ser conscientes, ya que uno de los problemas más urgentes en este mundo es el quebrantamiento de los hogares. Por lo tanto, debemos considerar que el futuro de la sociedad, el futuro de nuestra ciudad, el futuro de nuestro barrio, está
en las manos de los que decimos que somos cristianos. Nosotros, como cristianos, deberíamos dar urgente atención a estos asuntos, a fin de poder ofrecer un ejemplo a otros y demostrar cómo vivir como hijos y padres y cómo conducir la familia y la vida del hogar. Ya vimos nosotros, mis hermanos, cómo debe ser la relación entre esposos y esposas. Ahora miremos las relaciones entre padres e hijos. Y este es un tema de tremenda importancia en los tiempos que actualmente estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo que presencia un alarmante colapso en lo que a la disciplina se refiere. El desorden es desenfrenado en el matrimonio y en las relaciones del hogar. Estamos viviendo en una era que contiene la levadura del mal y que este mal obra activamente en toda la sociedad y se está involucrando, pero bien involucrado, en los hogares de hoy en día. La Biblia nos dice que esto es algo que siempre ocurre en épocas sin religión, en épocas de impiedad. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos da una ilustración impresionante del mundo en el momento en que vino el Señor Jesucristo. Esta época era de completo caos, desorden. Si usted no lo cree, miremos la palabra de Dios en Romanos 1, del 28 al 31. Busquemos Romanos 1, del 28 al 31. En tiempos de Jesucristo se estaba viviendo también ese caos, mis hermanos. Y Pablo nos recuerda, Romanos 1, 28 a 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Qué dice? Desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pregunto, mis hermanos, ¿eso es lo que hoy estamos viendo o no? Y eso estaba hablando en el tiempo de ¿qué? De Jesús. Pero mire más adelante. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 2. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 2. Dice, también debes saber esto. ¿Se encontraron? Segunda de Timoteo 3 del 1 al 2. También debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, como si estuviera hoy hablando aquí a nosotros. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Y qué dice? Desobedientes a los padres, ingratos, ¿y qué? E impíos. Entonces vemos aquí que el común denominador de estos dos versículos es la desobediencia a los padres. En ambos casos, el apóstol Pablo nos recuerda esos tiempos de grave impiedad y carencia de religión. Y cuando los mismos fundamentos bíblicos son sacudidos, la sociedad y hogares se van desintegrando poco
a poco la importancia de llevar a Cristo a todos nuestros hogares. Así que lo que vivimos hoy no nos debe de sorprender. Pero lo triste es que los padres, hermanos, no quieren entender. No quieren entender ni comprender que todo esto es debido a la ausencia de Dios en sus hogares. ¿Cuál es el resultado? Inmoralidad y comportamientos indecentes. Hermano, es muy triste que aún en esta iglesia he visto grandes problemas que están surgiendo dentro de sus hogares. Asistentes de esta iglesia viviendo situaciones muy, pero muy difíciles. Y Dios pone hoy en nuestras manos estos temas tan importantes. Parece que a los padres no les importa las situaciones que está viviendo hoy sus hogares. Y lo más triste, como decía hoy el hermano Samuel, es que supuestamente decimos que somos cristianos. Y si somos cristianos, nos debemos de preocupar nuestros hermanos. ¿Por qué? Por la familia, por el hogar. Porque ahí es donde va a formarse una gran sociedad temerosa de ¿quién? De Dios. Pero no les importa. Eso es muy triste. Tal vez prefieren o irse por la tarde a hacer compras, a dormir, a ver televisión, que participar en un tema tan importante como la familia. Gracias a Dios que ustedes están hoy aquí, mis hermanos. Eso nos debe interesar mucho. Pablo es muy claro cuando dice en Romanos 1:18. Cuando se remueven los cimientos de la religión. ¿Qué nos dice Pablo? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, Dios es muy claro. La ira de Dios se revela prácticamente con aquellos que no le ponen atención a la palabra de Dios, a las escrituras. Dios nos está hablando hoy. Si hay impiedad, por consiguiente, habrá injusticia. Pero la tragedia es que tanto las autoridades civiles como la de los padres prefieren gastar grandes cantidades de dinero en la psicología, que nunca traerá solución. Hermanos, yo te pregunto, ¿quién conoce más el corazón del hombre si no es el mismo Creador? Y Él nos dejó un precioso manual a seguir, y esas son las Escrituras. Los hijos necesitan obedecer a sus padres. ¿Y obedecerlos en qué? En el Señor. Porque Él es su Señor. Porque Él lo ha ordenado. Y porque Él promete bendecirlos. Hermanos, vamos a Efesios 6 del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y es muy claro. Va dirigido a los hijos. ¿Qué nos dice? Obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra.
¿Cuál es la condición para que te vaya bien y tenga largura de años? Le dice a los hijos, obedecer a nuestro Señor, a vuestros padres. ¿Por qué dice Dios? Porque esto es justo. Las familias fueron diseñadas para ser una imitación real del gobierno de Dios. El gobierno de Dios es para que una familia perfecta gobierne y para enseñar a un niño a ser obediente a su padre. Este padre viene entonces a ser el método para llevar a las personas a ser obedientes a Dios. Es responsabilidad ¿de qué? Del padre. Ningún niño que es desobediente a su padre será obediente a Dios. Eso y téngalo por seguro. Si no es obediente a su padre, nunca será obediente a quién? A Dios. Y el niño que es más obediente a un padre y a su madre, es más probable que se vuelva cristiano y heredero del cielo. Entonces, los padres están obligados a criar a sus niños, a sus hijos, en la disciplina y amonestación del Señor. Estamos hablando de qué? De los hijos, que deben que obedecer a los padres. Pero ahora hablemos a los padres de esos hijos. Leamos Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en ¿qué? En disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la condición para los padres? No provocar a ira a vuestros hijos. ¿Qué deben hacer? Criarlos en ¿qué? En disciplina y amonestación del Señor. Dios da promesas, pero estas promesas exigen obligaciones de parte y parte. No podemos controlar los corazones de nuestros hijos, ni podemos hacerlos creyentes. Ambas cosas son obras de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero lo que sí podemos hacer como padres es enseñarles a vivir por fe en el Hijo de Dios, tal como lo hacemos nosotros. Ese tal como lo hacemos nosotros es que los hijos vean el ejemplo en quién, en los padres. Por eso Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente que crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en quién, en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi hermano, esto los padres lo vivimos. Realmente Cristo vive en mí, obedezco lo que Él me manda, según su palabra. Entonces debemos enseñarles a nuestros hijos a vivir en total dependencia de Cristo. Total dependencia de Cristo. No en usted, porque nosotros como padres podemos nosotros fallar en todo. Pero si usted le enseña a depender a su hijo de Cristo, mire hermano, se va a evitar cantidad de problemas y dificultades. Esto es más importante que presionarlos para que tengan una conversión. Los padres deben estar más dispuestos a servir y a escuchar que a exigir y hablar. Servir y a escuchar que exigir
y hablar. Sin duda los padres reflejan a Cristo en sus funciones de autoridad y enseñanza. Por lo tanto, los hijos deben obedecerlos y aprender ¿de quién? De los padres, que están sometidos completamente ¿a quién? A Dios. La gracia de Dios que trae la salvación nos enseña a renunciar. Póngale cuidado, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a vivir en este siglo sobrio, justo y piadosamente, mientras esperamos que el regreso de Cristo. Hermano, busquemos ahí en la Biblia Tito 2 del 11 al 14. Tito 2 del 11 al 14. ¿Ya? Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. El pueblo propio somos sus escogidos, celoso de buenas obras. Así que los padres cristianos deben de ser más cautelosos de no exigir demasiado a sus hijos. Lo que sí deben exigir es obediencia desde el primer momento, porque eso es lo que Dios requiere de nosotros. Por otro lado, Dios perdona nuestros pecados libremente y sin reservas, sin recordar nuestros pecados pasados. Por lo tanto, los padres deben perdonar libremente a sus hijos y seguir adelante cuando se arrepientan. De la misma manera, los padres deben arrepentimiento hacia sus hijos cuando pequen contra ellos. Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado en contra de nuestros hijos, nosotros como padres también debemos de arrepentirlos y pedirle perdón ¿a quién? A nuestros hijos. Ese es el mayor ejemplo que ellos pueden tomar. El mayor ejemplo, mis hermanos. Si los hijos ven hacer eso a sus padres, fácilmente los hijos van a pedir perdón, se van a arrepentir de sus pecados. De lo contrario, si no ve esto a sus padres, téngalo por seguro que ellos nunca lo van a hacer. Si usted exige, exíjase usted como padre. Así como la adoración es el corazón de la redención, los padres deben guiar a sus hijos en la adoración familiar diariamente. Esto significa apartar un tiempo para adorar al Dios Trino como familia. Deberíamos apartar un breve tiempo cada día para leer la Biblia, orar y entonar himnos juntos a la familia. Esta es la mejor manera de darle gracias a Dios por su gran redención. La mejor manera. Las parejas casadas sin hijos, déjenme decirle que siguen siendo familias, el cual deben expresar las bendiciones tan grandes de Dios. Y déjenme darle una recomendación, mis hermanos. El culto familiar debe ser sencillo, breve, regular y debe ser previsto.
Y cuando hablo de previsto, no, vamos a hacer el devocional, vamos a hacer esto, vamos a hacer el culto familiar. No, ya debe todo estar bien calculado. Es mejor hacer un poco cada día y de manera constante que dejar de hacerlo. Este culto es de gran beneficio para toda la familia y en especial para nuestros hijos. Pero miremos entonces, mis hermanos, la orden de nuestro amado Padre. Vamos a Deuteronomio 6:12. Deuteronomio 6 del 1 al 2. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando Moisés. Esto fue lo que mandó nuestro Dios, que se les enseñe. ¿Para qué? No solamente enseñarlos, sino para qué, para ponerlos por obra, en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos, que yo te mando. Hermano, leamos todos esta parte que sigue. ¿Qué dice? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de qué, de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Lo entendieron, mis hermanos? ¿Qué está diciendo Dios? Que es de vez en cuando que tú le debes enseñar a sus hijos, que es de vez en cuando hacer el culto familiar. Dice que es todos los días usted debe enseñarle a sus hijos. Todos los días hasta que usted muera. Entonces aquí vemos la orden de repetir las palabras del Señor, estando en nuestra casa, en la oración familiar. Aquí no dice que de vez en cuando, ahí no dice eso. Son todos los días. Tampoco tiene que ser un asunto complejo. No es hacer un culto como el de la iglesia. Sin embargo, es necesario que cada cabeza del hogar lleve a su esposa e hijos cada día durante unos minutos al trono de la gracia, según las ocupaciones y disponibilidad de tiempo. La familia debe elevar oraciones, cánticos y ser instruidos por la palabra de Dios. Y los beneficios de este hábito piadoso van a ser múltiples. Los hijos aprenden a dar gloria a Dios. Siempre se debe brindar una advertencia constante a la familia en contra del pecado. Cuando esto lo hacemos, va a traer paz, delicia y verdadera felicidad a nuestras almas. También se brinda consuelo y remedio para las pruebas que enfrentan actualmente las familias. El padre debe brindar un ambiente propicio para los hijos más pequeños. ¿Para qué? Para que ellos sean entrenados para el culto público. A mí me llama la atención, y de verdad, ver a estas dos niñas tan juiciosas, María José y Emilia, en el culto público, ahí sentaditas. Si las ve uno, cantando himnos, ¿sí? Cantando himnos, leyendo ahí la palabra de Dios, atento a lo que realmente se está predicando. Y eso es lo que han hecho, ¿qué? Los padres. Es labor de los padres. Proporcionemos a nuestros hijos entonces una Biblia, un himnario para que canten. Enseñémosles a cerrar los ojos para orar. Esta tarea hágalo con amor y paciencia. Hágalo con constancia. Deja hacerlo con amor.
debe tener paciencia con nuestros hijos pequeños, hasta que ellos solitos lo vayan haciendo solos, con amor y con mucha paciencia. Efesios 6:4, como leímos, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí hemos considerado el asunto desde el punto de vista de los hijos. Y el deber dirigido a ellos, es decir, de la obediencia a sus padres. Pero ahora, este cuarto versículo, el apóstol Pablo nos presenta el otro lado. ¿Y qué nos dice? Y vosotros padres. Lo que el apóstol nos quiere enseñar aquí es a salvaguardar el corazón de nuestros hijos y quitar cualquier obstáculo que pudiese haber en el camino de los hijos al obedecer a sus padres. Quitar cualquier obstáculo. Ese es el deber de nuestros padres. Quitar ese obstáculo en el cual los hijos no le obedecen a sus padres. En esta ilustración vemos el perfecto equilibrio y la justicia en las Escrituras. Vimos el carácter divino de nuestro amado Padre con respecto al esposo y las esposas. Y ahora encontramos el caso de los padres y los hijos. Mis hermanos, la obediencia debe ser mostrada a todo tipo de padres. Existen padres culpables de provocar a ira a sus hijos. Pero debemos de tener bien claro que el mandato aquí no es solamente a padres cristianos, esto también incluye a padres que no son cristianos. Pero quiero, mis hermanos, que recordemos algo, lo que nos dice la palabra del Señor. Busquemos en la Biblia a Mateo 10:34. Recordemos esto. Y esto tal vez lo debemos de enfrentar en nuestra familia. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:34. Y está hablando el Señor Jesucristo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Jesucristo no dijo que sus palabras serían suaves. Es más, su palabra nos dice que sus palabras son como espada de doble filo. Hermano, déjeme decirle, y una espada así de doble filo, al penetrar en nuestro cuerpo, duele y mucho. Una espada, estoy hablando de una espada, del arma, al penetrar en nuestro cuerpo, ¿qué hace? Eso tiene que doler, y tiene que doler mucho. ¿Por qué? Porque va cortando piel, tendones, ligamentos. Y permítanme decirles algo, mis hermanos, con referente a esta espada de doble filo. Si la palabra de Dios, que Pablo hace analogía como la espada para defenderse, no ha dolido en lo más profundo de tu corazón, déjeme decirle, debes de revisar tu vida como cristiano. La palabra de Dios nos tiene que doler. ¿Y por qué nos duele? Porque Él quita de nosotros todo el estilo de vida que veníamos trayendo. Todas las malas costumbres. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, la palabra de Dios tiene que cambiar nuestros hábitos. Y eso duele. La palabra de Dios le dice, oye, a los padres reconozca también tus errores, los errores que has cometido con tus hijos. Y eso duele. Y eso tiene que doler en nuestras vidas. Es más, sus palabras
crearían división, dividiendo al padre de su hijo, la madre de su hija. Cuando una persona se convierte en cristiano, ¿qué sucede entonces en la vida de esta persona? Un cambio bien profundo, que inmediatamente quedan afectadas todas las esferas de la vida, y estas esferas se sienten con mayor agudeza en las relaciones más íntimas y personales. Cambian. Hay un cambio profundo cuando nosotros realmente nos convertimos en cristianos. Hermano, y puede suceder lo que dice la palabra de Dios. Puede causar divisiones en nuestros hogares. Se puede ir el padre en contra de los hijos, ¿cierto? Y los hijos en contra de ¿qué? De los padres. Los padres en contra de los hijos y los hijos en contra de los padres. Por la palabra del Señor. Eso tenemos que nosotros aguantar. ¿Y sabe por qué? Porque tan pronto una persona se convierte en cristiana, esa persona comprende que su lealtad corresponde absolutamente a Dios y al Señor Jesucristo. Un verdadero cristiano comprende que su lealtad solo se la debe ¿a quién? A Dios y al Señor Jesucristo. Y esto inevitablemente tiene un efecto sobre toda obra de lealtad, forma de lealtad. De modo que nuestro Señor afirma que se convertirá en fuente de división muchas veces. Y Él claramente lo dice. Póngale claro lo que dice el Señor Jesucristo. Los enemigos del hombre serán los de ¿qué? Los de su propia casa. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Por tanto, debemos de estar preparados. Esta es una advertencia de ¿qué? Del Señor. Teniendo en cuenta esto, mis hermanos, el Padre debe estar mucho, pero mucho en la presencia de Dios, pidiéndole sabiduría, ya que esta tarea no es fácil y es de mucha responsabilidad delante de Dios. Cuando hablo del Padre, me estoy refiriendo al varón, a la cabeza del hogar. Esto es como Dios ha enseñado desde siempre. Por lo tanto, este mandato particularmente va dirigido al padre, pero también tiene muchas repercusiones en la madre. En el tiempo como los nuestros, estamos viviendo una sociedad matriarcal en la cual los esposos han depuesto su posición en el hogar y todo el gobierno del hogar está bajo el gobierno de las madres. Así que la tarea de la disciplina recae absolutamente al varón. En otras palabras, el tema del cual nos vamos a introducir en el cuarto versículo que leímos es el de la disciplina. Y aclaro aquí algo. Cuando el esposo no se encuentra en casa, la encargada de la disciplina viene a ser su esposa. La realidad es que vivimos una crisis social y está estrechamente relacionada con la disciplina. La indisciplina está en el hogar. La indisciplina está en las escuelas, en los colegios. La indisciplina está en la industria. Está en todas partes. Hermanos, no podemos seguir derrochando nuestras vidas en diversiones, trabajando cada vez menos, demandando cada vez más dinero, demandando cada vez más placer, satisfaciendo más y más los deseos de la carne y negarnos a aceptar nuestras responsabilidades, especialmente en nuestros hogares. Hermano, el resultado será inevitable.
un fracaso completo y miserable. Esto fue lo que causó la caída del Imperio Romano. No fueron las fuerzas, sino el estilo que vivía el Imperio Romano. La negligencia, la indisciplina, son la apariencia y característica de un periodo de decadencia. Uno de nuestros problemas actuales es que ya nosotros no pensamos por nosotros mismos, mis hermanos, no pensamos por nosotros mismos. Los periódicos piensan por nosotros. La gente que se entrevista en la radio y la televisión lo hace por nosotros. Y nosotros, lo más terrible, es que nos sentamos a escuchar a esos tales hombres. Y a esos hombres le obedecemos más que a la palabra de Dios. Y esa es una de las manifestaciones de la crisis en la autodisciplina. Debemos aprender, mis hermanos, a disciplinar nuestras mentes. Voy a citar dos versículos en las Escrituras. Una se refiere al asunto que estamos mirando y la otra al aspecto opuesto. Pero el problema de la disciplina está entre ambos. Miremos estos dos versículos, por favor. Proverbios 3:24. Proverbios 13:24, perdón. Dice Dios en su palabra: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Y el otro versículo es: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Todo el problema de la disciplina está aquí. Y está nada menos ni nada más que en las Escrituras. Todos nuestros problemas resultan de irnos de un extremo al otro. Y esto nunca lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Encontramos el perfecto equilibrio en las Escrituras entre la gracia y la ley. Mis amados hermanos, tengan en cuenta esto, que como cristianos hemos sido establecidos como luces del mundo, como la sal de la sociedad. No hay otra esperanza para el mundo sino la enseñanza cristiana. A nosotros nos corresponde dar un ejemplo a todo el mundo de cómo se debe vivir en este mundo caído. Debemos mostrar el equilibrio cristiano y bíblico referido al problema de la disciplina. Y la disciplina hoy en día no se aplica en los hogares. Permítame terminar aquí. Hay una expresión familiar que dice: retén el castigo y arruinará la vida de su hijo. Y las otras expresiones las encontramos en el libro de Proverbios. Y el otro aspecto es: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí tenemos dos posiciones fundamentales. Y déjenme decirle algo: en mi época prácticamente se vivía una tiranía. El común denominador era castigarlos brutalmente. Los hijos deben de ser vistos, pero no oídos, nos decían. No se nos permitía expresar ninguna opinión. Se les indicaba qué hacer y tenían que hacerlo. Y si se rehusaban a hacerlo, serían castigados con gran severidad. Pero ahora nos hemos ido al otro extremo. Nada que ver con la disciplina, y especialmente con el castigo corporal. La idea básica detrás de este concepto es que la naturaleza humana es esencialmente buena. Esa es la idea de hoy en día. Por lo tanto, dicen, lo que se requiere es alentar y desarrollar la personalidad del niño. Por eso no debemos de reprocharles nada a los niños. Por eso no debemos de controlarlos.
Por eso no debe haber castigos ni administración de correcciones, porque el hijito entonces se nos va a volver depresivo. El hombre moderno rechaza radicalmente los conceptos de disciplina. Las palabras más frecuentes en nuestro día, ¿cuáles son? Paz, felicidad, gozo, placer, tolerancia. Y lo más grave de esta posición es que entre los mismos cristianos se escuchan estas palabras. Se dice, es que nada tiene importancia sino el amor y la comprensión. Hay un dicho que dice, en una mano tiene que haber el amor y en la otra la disciplina. Eso debe ir muy balanceado. Mis hermanos, dejemos hasta ahí. Seguiremos el próximo domingo.